Bien, comentar que el día de ayer, que fue el primer día, como bien lo comentaba Pepe, que tuvimos un poco más de 5,000 dosis registradas como aplicadas en este municipio. El día de hoy sí iniciamos de una manera difícil, de una manera complicada, justamente porque hubo una falta de comunicación en los diferentes niveles, hay que aceptarlo, pero se solventó prácticamente posterior al mediodía, de tal manera que de los 3 puntos de vacunación que teníamos el día de ayer, que eran las Américas 1, las Américas 2 y Albercas, también muy próximo a este punto, el día de hoy se aperturaron el Centro Cívico de Musquis y el Centro Cívico Río de Luz. De tal manera que puedo comentarle que en un reporte preliminar estaríamos cerca de llegar incluso a las 9,000 dosis aplicadas el día de hoy. Sí, ese es el panorama. Porque sí, nos reportaba Andrea Meraz, nuestra compañera, que habrían aplicado hasta el momento en los 2 únicos centros que hay en este momento para vacunación, habrían aplicado ni siquiera las 6,000 vacunas en lo que va de este día y bueno, ya la tarde comenzó a caer, comienza a hacer frío y seguramente la gente pues preferirá regresar a casa. En fin, ¿qué le decimos a la gente que ha hecho cola desde muy temprano, formados, etcétera, y hoy les dijeron que pues que nomás no? ¿Por qué tanta desinformación, doctor Durán Mendieta? Es lo que nos llama la atención. ¿Por qué la descoordinación? Bien, aquí hay que puntualizar que hubo un comunicado por parte de la presidencia municipal desde el día domingo, el día de ayer, donde se comentó que se iban a aperturar 9 puntos de vacunación en el municipio y que se estaban estableciendo fechas del 22, 23 y 24. Esto causó una mala percepción por gran parte de la comunidad de Ecatepec, de tal manera que pensaron que iban a ser 3 días exclusivamente para aplicar casi 200,000 dosis, cuando tenemos contemplado por lo menos llevarnos 3 semanas para aplicar estas dosis. Una vez que se abran, no van a ser 9, van a ser 10 puntos. Una carta a la que ha puesto mucha atención la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas, en su juicio. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues con la novedad de esta mañana, además, leer esta carta, el presidente, bueno, tiene muchas cosas que comentar, ¿no? Leerla enfrente del mandatario argentino, después de habernos dicho que, bueno, por primera vez teníamos a un presidente honesto, que tenemos un presidente honesto en muchos años, y además que teníamos el presidente que nos merecíamos, y bueno, en un contexto en donde se hablaba de vacunas, y de pronto nos da esta sorpresa, digámoslo así, de una carta a los gobernadores. Pepe, desde mi punto de vista creo que hay 2 cosas que celebrar. Una, siendo un presidente que se ha negado a hablar con propios y extraños, a escuchar, ya no digas hacerles caso, pero vaya, a escuchar siquiera los puntos de vista de gente no partidista, como somos las personas que participamos en los medios, los científicos, en fin, los médicos, las mujeres, etcétera, pues es de celebrar que por primera vez esté teniendo como interlocutor, pues en particular a los gobernadores, ¿no? Tú sabes que muchas veces no ha querido ir ni siquiera a la CONAGO, desde luego con las asociaciones municipales tampoco, con los líderes de los partidos tampoco, y con la oposición en el Congreso, pues solamente una vez se ha reunido. Entonces, pues qué bueno que inicie esta interlocución. Segunda buena noticia, Pepe, no sé si te fijaste, no en la carta, pero sí en el discurso, en donde habla que pues hemos avanzado mucho y hoy tenemos autoridades electorales, no nombra al instituto, bueno, sí lo nombra, habla del tribunal, del instituto y de la fiscalía, ¿no? Y que tenemos cada vez mejores autoridades. Creo que es un tema que vale la pena comentar en este momento con Leo Zuckerman en sus minutos de opinar este tema de la Auditoría Superior de la Federación y este choque de trenes con el presidente de la República y los famosos otros datos. Leo, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, Pepe, y a toda la audiencia. Mira, la Auditoría Superior de la Fiscalización, de la Auditoría Superior de la Federación es un órgano independiente, autónomo, que depende de la Cámara de Diputados
y cuyo objetivo es precisamente hacer auditorías para ver el cumplimiento y el desempeño de los programas del gobierno. En el pasado ha jugado un papel fundamental para encontrar tremendos problemas que tenían los gobiernos pasados. Simple y sencillamente te menciono uno, Pepe, todo el tema de la estafa maestra, de la utilización de facturas falsas con empresas fantasmas, pues fue un tema que en su momento el que lo descubrió fue la Auditoría Superior de la Federación. Y desde luego, quien son los más beneficiarios de esta información, pues claro que es la oposición. Pues así funciona en una democracia, Pepe. Quien más se benefició por casos como el de la estafa maestra fue el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias al trabajo de la auditoría se supo los problemas que tenía el gobierno pasado y esto lo explotó política y electoralmente la oposición en su momento. Tiene razón el presidente de que todas estas auditorías a quien puede beneficiar más es a sus adversarios. Y mira, Pepe, yo me he dado a la tarea de echarme un clavado a estas auditorías, algunas de ellas son muy interesantes. Sí, efectivamente, bueno, nosotros desde el pasado 29 de enero dimos a conocer los primeros casos positivos de la mutación E484K aquí en población de Jalisco. Sin embargo, bueno, estas muestras posteriormente tienen que ser enviadas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y bueno, esto lo hicimos a través del diseño de 3 ensayos de PCR para la detección de estas mutaciones de relevancia clínica entre, bueno, la Universidad de Guadalajara y la empresa mexicana Genes2Life. De tal manera que, bueno, el 15 de febrero recibimos del INDRE pues el primer reporte que confirma efectivamente que las 4 muestras de Jalisco pues contienen la mutación E484K de SARS-CoV-2, pero posteriormente el día 18 de febrero pues recibimos el segundo reporte del INDRE donde se nos especifica pues que los análisis filogenómicos pertenecen a la variante P2 detectada por primera vez en Brasil, de tal manera que entonces, bueno, se confirma pues la presencia circulante de esta variante P2 de Brasil en México y pues bueno, es un dato importante que nosotros ahora pues nos estamos dando a la tarea también de iniciar pues un sistema de vigilancia epidemiológica molecular para SARS-CoV-2 en los pacientes que sean diagnosticados con COVID-19. Ahora, ¿qué tan preocupante es esto? Porque ha trascendido que esto podría significar que eventualmente las vacunas que se están aplicando no resultaran tan efectivas. Sí, bueno, efectivamente, con base a estos linajes que se han reportado, que ya varios hemos comentado en las últimas semanas, directamente están todavía en estudio cuál es, digamos, la función que tienen estas variantes, pero de manera particular algunas de ellas se han relacionado con que sean variantes asociadas con mayor contagiosidad o también a que tengan a conducir a una inmunidad reducida. Esto quiere decir que si bien esto todavía está en estudio y muchos investigadores en el mundo están investigando cuál es la función principal de estas variantes, lo importante aquí entender